Hola, bienvenidos a este último tutorial de este curso corto de diseño deportivo vectorial. Este cierre ya es básicamente para terminar de ver unas herramientas de trabajo específico de diseño en el que vamos a ver un poco pues de cómo aterrizar un poco los conceptos de macrotendencia, de consejos útiles al momento de diseñar y sobre todo poder trabajar de pronto algo de color y diferentes tipos de efectos de textiles como transparencias o estampados. Bien, en el tutorial anterior habíamos hablado de este reporte en donde les hago una invitación a aprovechar todos esos recursos gratuitos que nos ofrecen la web, más en estos momentos en donde estamos encontrando pues gran cantidad de recursos open source que nos pueden funcionar para diferentes procesos. Entonces estábamos viendo nuestra primer fase de inspiración, que era tomar como referencia macrotendencias o elementos de nuestro entorno. Aquí este informe pues nos da 3 líneas enfocadas a 3 diferentes sectores de líneas de mercado y básicamente vamos a hacer un proceso muy sencillo. Existen diferentes formas de hacerlo. Este básicamente es como un abrebocas de lo que se puede llegar a conseguir. Bien, vamos a empezar entonces a elegir una de las 3 macro tendencias que tenemos acá. Vamos a tomar esta primera de artifact o artefacto, en donde nos está indicando pues primero el concepto general, los colores, los textiles y diferentes tipos de grafías. Es importante tener en cuenta que estos procesos pues nosotros los podemos complementar, no necesariamente tenemos que tomar literal los diferentes ítems que aquí nos está sugiriendo. Nosotros podemos hacer una sugerencia y un complemento en el caso de las texturas. Bien, entonces cuando estamos hablando de este proceso dentro del diseño deportivo, yo acá creé algo que dentro de diseño se conoce como los mood board. Entonces aquí tomé diferentes tipos de elementos y los cité. Aquí empiezan nuestros primeros tips para poder hacer un diseño coherente y sobre todo un diseño responsable en donde estamos respetando un poco como los referentes y las bases de donde tomamos. El segundo tip primero es no caer en literalidades, es decir, no tomar 100% copia de los elementos que veamos. La idea es hacer una deconstrucción y reinterpretarlos según nuestra esencia como diseñadores y lo que queramos proyectar en el diseño. Entonces aquí estamos tomando diferentes referencias. Algunos son de la WGCN, que es una macrotendencia, una página que recopila diferente tipo de información relacionadas con diseño y entornos. Entonces aquí observamos otros ítems, otros elementos que nos pueden funcionar y favorecer. Bien, ya entendí un poco este concepto que es más o menos como tipo collage, en donde podemos recopilar no solo las imágenes de las macrotendencias o los elementos que estemos tomando, sino otras imágenes de pronto que queramos que pueden servir de apoyo o empezar a dar de pronto una línea diferente para poder darle ese toque personal. Entonces aquí encontré algo un poco como de estas transparencias o acetatos que se pueden estar trabajando o vinilos. Bien, la siguiente etapa entonces pasamos a lo que es la paleta de color. Entonces para entender un poco estos procesos, aquí ellos nos informan, ¿cierto? Nos están mostrando las bases o los básicos, que son estos 5 colores, y otras tonalidades de acento, que si se dan cuenta son como colores que contrastan con los colores básicos y que le ofrecen la posibilidad de dar un realce, ya sea en tonalidad o ya sea simplemente en textura, que también puede ser otra opción. En este caso las paletas de color, como les decía, pueden estar sugeridas de la macro tendencia, pero también si ustedes quieren proponer su propia paleta de color, pues es bastante viable. Existen páginas como estas donde nosotros podemos ver las armonías de color, donde podemos sacar diferentes tipos de combinaciones posibles que nos pueden funcionar, ya sean análogos, los que están contiguos en el círculo cromático, monocromáticos, el mismo, ascendente dentro de la misma línea del círculo, triada, equidistantes, la misma distancia, complementarios, opuestos uno del otro respecto al círculo cromático, y así podemos encontrar diferentes proposiciones. Entonces lo importante es elegir una armonía que cumpla o que satisfaga nuestro interés y sobre todo en este proceso que es un proceso investigativo,
que simplemente estamos aterrizando a un proceso de diseño. En este caso, específicamente a un producto como las prendas de vestir. Aquí ya tenemos una paleta tentativa de este proceso que les voy a mostrar. Tenemos estos 3 tonos de base y estos 3 tonos de acento. Bien. Entonces, ya he entendido un poco cómo aterrizar un poco estos procesos de la macro tendencia de lo que estamos observando. Ahora vamos a tener en cuenta mucho los procesos de las prendas que queremos trabajar. Aquí hay otro informe también para que aprovechen de Lafayette, ¿sí? Que son estos informes sobre todo relacionados con las condiciones actuales del mercado, en donde están hablando como la ropa deportiva, sobre todo relacionado con el proceso de protección, pues está tomando, digamos que un proceso importante a nivel mundial. Entonces voy a adelantarme aquí un poco para que podamos observar esto. Entonces esto me parece interesante porque es un análisis, un estudio y sobre todo lo que están haciendo las grandes marcas en cuanto a esas adaptaciones a diferentes tipos de procesos que estén relacionados con el mercado. Entonces aquí vamos a observar muchos elementos o ítems que nos pueden servir de inspiración, sobre todo para entender un poco el nuevo comportamiento del mercado. Además que nos informa no solo de prendas, sino también materiales. Entonces eso es un plus que ofrece la marca, ¿cierto? Esta empresa textilera, pues para procesos de diseño del interior de diferentes empresas. Bien, vamos entonces a hacer aquí una reinterpretación básica de lo que es entonces estas prendas que estamos observando acá. Voy a traerme las prendas básicas deportivas para poder mostrarles un poco del proceso de cómo poner los estampados, cómo hacer procesos de diseño, cómo reinterpretar algunos elementos que podamos aprovechar. Voy a traerme mi top básico. Vamos a ocultar esta chaqueta y me voy a traer el top básico. Bien, en este proceso es importante tener en cuenta que tenemos que sacar un posterior. No lo voy a sacar aún, pero sí es importante que todas estas piezas, no sé si alcanzan a observar, yo ya las he desarrollado. Cuando nosotros construimos una pieza delantera estamos observando el posterior. Muchas veces hacemos solo el pedacito que estamos observando. Yo como proceso de diseño siempre trabajo el posterior completo, imaginando que es una pieza completa porque esto me va a servir para representar el delantero. Es decir, voy a seleccionar mi pieza, eso está agrupado, con Alt la voy a duplicar. Si yo quiero mostrar el posterior de esta misma pieza, lo primero que voy a hacer es trabajar en esta estructura y le voy a asignar entonces el mismo relleno para ponerlo en posterior, y esta pieza de atrás la voy a mandar hacia adelante. Bien, ya la tengo hacia adelante y le voy a asignar entonces el relleno en blanco, y observen que ya tengo delantero y posterior de la misma pieza. Entonces es importante siempre trabajar previendo este tipo de elementos. Si yo trabajo contemplando que igual voy a necesitar mostrar un posterior, pues me va a facilitar mucho el trabajo, y miren, en cuestión de segundos hice un posterior. Bueno, vamos a hacer un proceso muy básico de diseño, vamos a reinterpretar. Entonces los elementos básicos dentro de mi mood board o dentro de lo que yo analicé de la macro tendencia es ese proceso de envolvimiento del cuerpo, ¿sí? Entender un poco cómo se comporta, sobre todo esta prenda superior que es tan importante, que da mucho soporte, y real sí es súper importante para procesos deportivos. Entonces no podemos contemplar elementos en donde se pierda la funcionalidad por mantener estética. Tiene que haber un balance entre estética y funcionalidad. Es por eso que todas estas piezas tienen un buen soporte de espalda y de tiras superiores, pues para dar la funcionalidad que se requiere para la parte del busto. Entonces estamos observando aquí envolvimientos, ¿sí? Como procesos de entramado que también se están observando en las piezas de la macro tendencia. Adelantar un poco. Están por acá, miren. Entonces aquí estamos observando ese mismo proceso, miren, de estructuras que envuelven y se sobreponen unas a otras. Lo interesante es el entramado. Tenemos diferentes tipos de entramados
que también están relacionados con la macrotendencia. Entonces cada persona puede interpretar y tomar los elementos que a su modo de ver le favorezcan para el proceso de diseño. Bien, vamos a hacer entonces un proceso muy básico acá de entramado. Vamos a utilizar nuestra herramienta de pluma para hacer los procesos de redibujo. Aquí vamos a hacer una construcción básica de piezas. Bien. Voy a asignarle de pronto alguna tonalidad por ahora, cualquiera, simplemente para que vayamos viendo los cortes que vamos desarrollando. Si queremos trabajar en simetría, seleccionamos la pieza, control C, control V y le asignamos entonces el reflejo y ya simplemente la posicionamos al borde de la otra pieza y observen que ya tenemos una simetría. Bien, otro proceso que podemos acá trabajar es otra tira, teniendo en cuenta el proceso de cobertura y de soporte que estaba mencionando al principio, de no perder la funcionalidad, es decir, construir otra tira adicional. Si vamos a hacer una construcción de alguna pieza específica que sobresalga de la base que ya tenemos, es importante recordar traer la plantilla básica. Voy a devolverme un poco a esta pieza que tenemos acá para recordarles el uso de la plantilla. ¿Ven? Esta plantilla es importante para esos procesos ya que nos ayuda a entender la base y las estructuras físicas de nuestro corpiño, como lo estamos observando acá. Entonces, sin esta base muchas veces cometemos el error de salirnos un poco de la estructura anatómica y de no entender un poco los procesos de cómo se adaptaría mejor la estructura a esta prenda. No olvidemos para este proceso trabajar entonces con elementos bloqueados para que no tengamos ningún tipo de problema. Bien, vamos a cerrar aquí para dejar esta pieza con un mínimo de curva hacia la parte interna. Listo, mismo proceso que desarrollamos con la anterior. Entonces lo que vamos a trabajar, aquí lo voy a disminuir un poco, lo que vamos a trabajar entonces es la simetría, control C, control V y damos el proceso. Voy a seleccionar estas dos piezas y le doy alinear a la izquierda y ya tenemos un proceso similar de estructura de envolvimiento. Bueno, ya más adelante quizás con más tiempo pues ustedes podrán hacer diferentes tipos de propuestas. Ya vimos cómo sacar el delantero y el posterior, el proceso de diseño, la paleta de color. Vamos a ver cómo incluir textiles dentro de nuestras piezas. Entonces aquí va otro tips importante para poder diseñar. Entonces lo primordial de un diseño es la autenticidad. Ya sabemos que podemos reconstruir, construir diferentes tipos de procesos, pero lo importante es no utilizar nada si no tenemos la autoría de esos elementos. Nosotros podemos tomar diferentes recursos tomados de la web, porque tenemos, así como estamos hablando de open source, hay otros recursos open source, pero no quiere decir que sean gratuitos. Entonces yo puedo utilizar este tipo de insumos, ¿cierto? Aquí le voy a dar a abrir imagen en una nueva ventana y yo puedo decir acá desde copiar, yo puedo incluirlo. Esa es una forma de mostrarles cómo traerlo. Pero a lo que les voy a hacer la invitación es que ustedes acá desde el software pueden crear sus propios estampados. Entonces si tienen dudas de cómo hacer este proceso de diseño que se llaman reports, los invito a ver mis tutoriales en mi canal, que hay un tutorial específico de reports. Bien, entonces vamos a ubicar este textil detrás de las piezas en donde queremos hacer la inclusión del estampado. A guardar aquí una copia
y lo voy a empezar a pasar hacia la parte de atrás. Bien, lo vamos a incluir en esta tira de acá. Entonces voy a devolverme un poco, ahí, tiene que estar inmediatamente detrás del objeto, seleccionamos los dos elementos y vamos a seleccionar entonces clic derecho para desplegar nuestro menú. Una vez nos salga el menú, vamos a dar máscara de forma. Aquí encontramos los atajos que son importantes, control mayús M. Bien, observen que ya tengo el textil puesto en mi pieza. Si yo quiero evitar la fatiga de volverlo a hacer, pues simplemente duplico la pieza que ya tiene el textil. Alt, selecciono mi pieza y alinear a la izquierda para que se ajuste y le hago el respectivo reflejo. Y voilà, ya tengo entonces mis piezas. Esperen porque no me quedaron alineadas. Listo. En la parte superior. Ya tengo entonces un textil incluido en esta línea. Entonces, algo importante para este proceso es que propongamos nuestros propios estampados, ¿sí? Recuerden que por esta línea yo puedo venir y colocar una imagen que yo haya creado y que yo haya desarrollado precisamente para ese proceso de estampación. Entonces, es importante que los estampados sean de creación de ustedes. Voy a poner esta imagen acá para ponerla aquí en el posterior. Aquí hay algo importante y es que esta imagen pues tendríamos que trabajarla dentro de este grupo, ¿ven? Porque está dentro de un grupo, entonces no va a ser fácil ponerla. Aquí vamos a ver un problema o pues una, digamos que deficiencia que tiene el software, y es que él no interpreta muy bien poner los textiles dentro de piezas unificadas como estas. Entonces para este caso sí es aconsejable que la pieza sea completa, creada desde el principio, o que por separado las piezas ustedes le asignen los estampados. Voy a poner el tutorial, el estampado en esta capa para que ustedes puedan observar a qué me refiero. Voy a mandar hacia la parte de atrás. Un segundo. Ok, vamos a desagrupar para evitar tener inconvenientes, desagrupar elementos y nuevamente pegamos. Vamos a enviar, ok, entonces vamos a dejarlo inmediatamente detrás de esta pieza, clic derecho y máscara con forma. Entonces observen que no nos permite poner el textil dentro de la forma al estar unificada, ¿vale? Entonces para este proceso lo que les voy a recomendar es separarla, ¿sí? En este caso hacer una separación de la pieza para que pues no nos suceda esto. Voy a darle aquí desagrupar. Entonces ya dándole desagrupar tenemos las piezas por separado. Entonces acabo de duplicar mi imagen, ¿sí? En este caso aquí está la imagen, ya la tengo duplicada. Bien, voy a seleccionar entonces una de las piezas con el estampado, clic derecho, máscara de forma y ya tenemos el estampado ubicado entonces en una de las piezas. Y máscara de forma y voilà. Entonces observen que ya tenemos entonces un proceso de diseño básico con el, ya obviamente tenemos que contemplar que hay que hacerle modificaciones a estas piezas con relación a que todo lo que hagamos en el delantero debemos estarlo observando en el posterior. Entonces lo que va a implicar que esta pieza tenemos que, por eso les recomendaba que una vez tengan hecho el delantero, ahí sí hacen el duplicado del posterior. Aquí en este caso con este proceso yo ya simplemente tengo una guía porque pues estas piezas de acá no se verían en el forro, y ya con estas piezas igual tengo que contemplar que aquí deben ir otros elementos para continuar esta pieza de acá arriba, que sería como el último ítem que les haría falta para cerrar este proceso de diseño rápido. Yo lo voy a dejar aquí como una tira que se ajuste a la base simplemente. Bien, ya con este elemento pues tengo más o menos el proceso coherente con relación a una pieza delantera a una pieza posterior.
se ve aquí algo corrido, ya es cuestión de perfeccionar. Bueno, digamos que lo vamos a dejar de esa forma para jugar un poco con el proceso de diseño. Voy a asignar acá un poco las tonalidades pues para que tenga coherencia. Bueno, entonces aquí ya vimos un poco de cómo sacar delantero, coherencia del delantero con el posterior, aplicación de textiles, y les voy a mostrar como ya un proceso medianamente terminado de estos procesos de diseño. Entonces la etapa 1 fue reinterpretar. Este es otro proceso de reinterpretación en donde estamos teniendo el mismo concepto de envolvimiento. Aquí tenemos la aplicación de una muestra textil que yo creé, que está en el tutorial precisamente de Rapport que les mencionaba. La voy a sacar para que lo puedan ver, observen. Entonces, ¿cómo me inspiré en esto? Pues básicamente una fotografía real de unas ballenas orcas, simplemente las vectoricé y le asigné diferentes elementos para jugar con los fondos. Entonces, crear estampados es muy sencillo, el límite es la imaginación y pues saber utilizar los recursos. Bueno, en cuanto a las chaquetas, pues hice el mismo proceso. Aquí empecé como con un proceso básico de reinterpretación de los elementos del movimiento, de cruces, de entramado, para poder conservar el mismo proceso. Otro elemento que me pareció interesante son las transparencias. Entonces es muy sencillo darle transparencia a una pieza. Me voy a volver un poco a esta de acá para poder jugar un poco con las transparencias. Entonces, ¿cómo desarrollamos las transparencias? Simplemente aquí en nuestra paleta de rellenos, aquí donde está el porcentaje, por medio de este porcentaje es que nosotros asignamos el nivel de transparencia para poder generar este tipo de textiles. Bien, ya tenemos entonces aquí dos procesos de transparencia con los que podemos jugar. Entonces fue lo mismo que quise representar aquí, pero pues ya como les decía, la idea es desestructurar y aprovechar un poco los recursos de las macro tendencias. Entonces ya para cerrar, miren el proceso. Entonces este fue el resultado. Jugué un poco más con las piezas, traté de trabajar dos textiles diferentes, pues no hay coherencia, pero era más para que vieran las dos propuestas. Este es el delantero y el posterior, tanto de un top básico como de un leggings. Miren cómo se debe visualizar la pretina hacia la parte de arriba en el posterior, pero básicamente fue tomar el delantero y duplicarlo, y en cuestión de minutos se tiene una propuesta de diseño coherente. Aquí trabajé transparencias y sobreposición de elementos, y aquí está también la propuesta de la chaqueta mejorada. Entonces observen, le asigné las características de transparencia para que se pudieran observar las prendas interiores. Aquí ya jugué un poco con el volumen de las mangas, arrugas para mostrar que son piezas más sueltas. Jugué un poco con el concepto ahorita de deportivo con protección, es decir, que tenga una pieza que sobresale de la parte del cuello y cubre parte de lo que es mentón y nariz. Entonces estas propuestas de diseño no se presentan así unas sobre las otras. Esto es como para cerrar. Esta es digamos que la forma ideal de presentarlas. En este caso es favorable poder presentarlas así separadas para que se puedan apreciar los elementos. Esta forma de ponerlas unas sobre las otras pues es una forma tipo figurín, pero pues digamos que para procesos de diseño me parece un poco más ordenado cuando se presentan de esta forma. Aquí en el catálogo que les mostraba de Laftren hacen lo mismo, entonces es una forma más coherente de poder mostrar el producto, miren, y sobre todo que se entienda mucho mejor pues cada una de las partes. Observen este, que me parece genial, porque es una sola prenda que se divide como en tres partes, pero ellos la muestran por separado para facilitar un poco el entendimiento de cómo están constituidas. Bien, ese era todo nuestro proceso de cierre de este curso corto de diseño deportivo vectorial. Como les decía, es un abrebocas, existen unos procesos un poco más complejos y específicos que se pueden estar aprendiendo si aprovechamos un poco más los recursos que tenemos disponibles. Gracias por ver. Bye bye.